Hola amigos, les saluda nuevamente Denis Esoviedo del programa El Esplendor de la Verdad. Esperando que tengan un excelente día en el Señor, que el Señor les proteja, les bendiga y que esté siempre con ustedes llenándolos de su amor. Pues bien, antes de iniciar, siempre vamos a acercarnos a la presencia del Señor. En ti, Señor, confío. Que no quede decepcionado. En tu justicia tú querrás defender. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, una ciudad fortificada en que me salve, pues tú eres mi roca, mi fortaleza. Líbrame, oh Dios, de la mano del impío, de las garras del malvado y del violento, pues tú eres, Señor, mi esperanza. Y en ti he confiado desde mi juventud. En ti me apoyé desde mis primeros pasos. Tú me atrajiste desde el seno de mi madre. Y para ti va siempre mi alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Pues bien, bienvenidos nuevamente a este su programa El Esplendor de la Verdad. Gracias a los que nos están sintonizando a través de el Facebook Live de El Esplendor de la Verdad y también a través de la página de Radio María Nicaragua y de las ondas también radiales de Radio María Nicaragua. Aprovechando pues siempre felicitar a Radio María Nicaragua en estos 20 años de evangelización, ¿verdad? Aquí en Nicaragua. Pues que el Señor bendiga siempre a Radio María Nicaragua. Y también estamos muy contentos porque nosotros estamos cumpliendo 18 años también de servir en esta misión aquí en Radio María Nicaragua. Que el Señor pues nos bendiga abundantemente y que ustedes a través de su generosidad puedan seguir apoyando esta misión. Una misión que es la misión de evangelización que lleva a cabo la Virgen María a través de esta radio. Radio María, que se encuentra en todo el mundo y que especialmente tenemos la gracia de tenerla aquí en Nicaragua. Y ya son 20 años. Gracias a todos por su generosidad. Me han comentado de que ya estamos cercanos a la meta de esos $20,000 que se tenían. Y ya para cerrar este mes creo que vamos a poder llegar, claro que sí. La Virgen va a interceder para que muchos corazones generosos puedan terminar de dar ese poquito que hace falta, ¿no?, para llegar a la meta. Y para que Radio María siga llegando a ustedes, siga llenándoles sus corazones con la palabra de Dios, siga evangelizando, siga formándolos y siga siendo esa luz de esperanza en estos momentos tan difíciles que vivimos en el mundo. Pues bien, hoy continuaremos con nuestra serie sobre los laicos de los últimos tiempos. Y vamos a hablar de este tema 4, que se titula Derechos y deberes de los laicos. Y para hablar de los deberes y derechos de los laicos, vamos a necesitar hablar del derecho, el Código de Derecho Canónico. Porque ahí en el Código de Derecho Canónico existen varios, ¿verdad?, artículos que se refieren a estos derechos y deberes que nosotros los laicos tenemos dentro de la Iglesia. Pues bien, antes debo explicar qué es el Código de Derecho Canónico. Pues bien, el CIC, esas son las siglas en latín, que se lee Codex Iuris Canonici, Código de Derecho Canónico. Es el conjunto de las normas jurídicas que regulan la organización de la Iglesia latina.
Sí. Aquí voy a explicar un poquito esto, qué pasó y cómo era que pertenecemos a la Iglesia Católica o a la Iglesia Latina. ¿Cómo es eso? Bien, ya les voy a explicar, tranquilo, tranquilo. Cuando hablamos de la Iglesia Latina, o también llamada la Iglesia de Occidente, se refiere a una de las iglesias que forman parte de la Iglesia Católica. Existen 24 iglesias integrantes de la Iglesia Católica. Y hay 23 iglesias orientales y hay una latina. Forman un total, por todo, según el anuario pontificio, andamos en 1.300 millones de fieles en todo el mundo. Somos la iglesia cristiana más grande del mundo, la Iglesia Católica. Sí. Aunque algunos digan que los protestantes, que no. La iglesia cristiana más grande del mundo es la Iglesia Católica, formada por estas 24 iglesias que les decía, 23 iglesias orientales y una latina. Y nosotros formamos parte de la Iglesia Latina. Ya voy a explicar eso también, como les decía. Saludos a Charles Salazar. Charles, no sé si es dama, creo que es dama. Saludos, Denis, excelente serie. Claro que sí, el Señor les bendiga. Nubia Palavicini también está sintonizándonos y nos dice que está muy bien, ¿verdad?, la serie sobre los laicos. Saludos a doña Nubia. Sí, Código de Derecho Canónico, así decíamos, pero las siglas son CIC, porque en latín es Codex Iuris Canonici. Y les decía que este Código de Derecho Canónico es el conjunto ordenado de las normas jurídicas que regulan la organización de la Iglesia Latina. Porque me podían preguntar, ¿y entonces la Iglesia Latina es la misma Iglesia Católica? Sí, la Iglesia Latina forma parte de la Iglesia Católica, que como les decía, existen 24 iglesias, de las cuales son 23 iglesias orientales, y una es latina. Y nosotros formamos parte de la Iglesia Latina. ¿Por qué? Porque la Iglesia Latina es la que está presidida por el obispo de Roma, es decir, el Papa, que actualmente es el Papa Francisco. Y esta Iglesia Latina está en comunión, lógicamente, la Iglesia Católica está en comunión con todas las iglesias orientales también. Pero todas estas iglesias, estas 24 iglesias, tienen como máxima autoridad al Papa. Es decir, están bajo, ¿verdad?, la jurisdicción del Papa. Si hay una iglesia que no está de acuerdo con el Papa y no, ¿verdad?, comulga con el Papa, entonces no forma parte de la Iglesia Católica. Así de sencillo. Entonces, este Código de Derecho Canónico regula todas las normas jurídicas de la Iglesia Católica, en este caso la Iglesia Latina, ¿sí?, específicamente la Iglesia Latina. Ahora, este Código de Derecho Canónico, bueno, han habido muchos códigos a lo largo de la historia, pero fue hasta el Concilio Vaticano II el que se ha formulado uno de los mejores derechos canónicos que tenemos actualmente y que sigue vigente. Y es que está vigente desde el 25 de enero de 1983. Y fue promulgado nada más ni nada menos por San Juan Pablo II. Y hasta la fecha, todos nosotros, todo católico, tiene, o mejor dicho, está regido por este Código de Derecho Canónico. ¿Por qué? Bueno, ahí van todo el quehacer de la iglesia, todas las normas jurídicas, ahí va la jerarquía de gobierno, los derechos y obligaciones de los fieles, de los que vamos a hablar hoy, los sacramentos, está también incluso las sanciones que se establecen por la contravención de esas normas jurídicas. Es decir, si alguien hace algo en contra de las normas del derecho canónico, tiene penas, ¿sí? Incluso puede ser hasta juzgado, porque existen tribunales eclesiales, así como hay tribunales civiles. Sí, efectivamente, sí lo hay. Entonces, la iglesia, aquí en la iglesia no es cosa de que todo el mundo, el Espíritu Santo lo que me diga, yo veré qué hago, y todo el mundo me tiene que respetar, porque yo diga lo que diga, haga lo que haga, formo parte de la iglesia y ya.
Un momentito. Hay normas jurídicas. Esto se llama cánones, pero se llama Código de Derecho Canónico. Y las normas que están establecidas ahí, yo no puedo andar diciendo, esa me interesa, esa la cumplo, o esta sí, esta no. No. Esto es como el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está la doctrina y no es cosa de que lo que a mí me parezca o me convenga nada más. No. Si usted es de los que solo le gusta lo que le parece o lo que le conviene, entonces usted no puede estar dentro de la Iglesia Católica. Lo siento mucho. Puede irse a otra iglesia, pero en esta no. En esta tenemos un orden. Dios es orden. Y hablando de las obligaciones y derechos de todos los fieles, voy a comenzar primeramente por las obligaciones y derechos de todos los fieles. ¿Y quiénes son todos los fieles? Pues todos los que formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahí ¿quiénes están? Desde el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, religiosos, todos nosotros los laicos, todos tenemos que acatar, por así decirlo, esas obligaciones. Y también tenemos derechos, porque no solamente es obligaciones, también hay derechos. Y en este punto hay un título 1 del Código de Derecho Canónico que van de los cánones del 208 al 223, donde no hablan sobre las obligaciones y derechos que tenemos todos los fieles, toditos. Un saludo a todos los que nos están sintonizando en este momento a través de la página de Radio María Nicaragua y la página del Esplendor de la Verdad. Un saludo a todos los que ponen sus deditos ahí, sus me gusta, sus corazones. Que el Señor los bendiga y los proteja. Pues bien, nosotros, los fieles católicos, tenemos derechos y obligaciones. Muchas veces creemos de que nosotros los fieles laicos solo estamos destinados a acatar lo que se nos diga y hacerlo ya y se acabó. No. Además de obligaciones dentro de la iglesia, nosotros tenemos también derechos. Y el Código de Derecho Canónico nos hace valer derechos que tenemos. O sea, no es cosa de que así simple y sencillamente nos puedan sancionar o nos puedan hacer cualquier cosa. Hay un Código de Derecho Canónico. Y en el número 209 dice que los fieles, toditos los que formamos parte de la Iglesia Católica, estamos obligados a observar siempre la comunión con la Iglesia, incluso en su modo de obrar. Es decir, no es solamente de decir, yo soy católico, yo comulgo con la iglesia. Una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Hay gente que dice que es católico, pero hace cosas que no son de un católico. Hay gente que aprueba el aborto y es católica. Hay gente que está a favor de las uniones homosexuales y dice que es católica. Hay gente que no le interesa el sacramento del matrimonio, viven sus vidas como quieren y dicen que son católicas también. Entonces, ahí tenemos problemas. Lamentablemente, hermano, estamos obligados a estar en comunión con la iglesia. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que comulgar con la iglesia, aceptar su doctrina, vivirla con nuestras obras. No solamente del diente al labio, soy católico. Por eso es que estos 1.329 millones de fieles que somos en todo el mundo, somos la iglesia cristiana más grande del mundo, pero no todos somos realmente buenos católicos. No todos realmente vivimos la fe. Y ese es el problema que tenemos en la actualidad. Bueno, es un problema que ha habido siempre, pero hoy más que nunca. Porque de ahí se nos dice por eso de que la iglesia católica está disminuyendo en el mundo y que ya somos menos, que ya nos estamos perdiendo. No, tampoco es así la cosa. Pero estamos llamados a nosotros ser buenos hijos de la iglesia. No solamente del diente al labio. Y en el número 212, el canon 212 del Código de Derecho Canónico, dice: los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, están obligados a seguir por obediencia cristiana
Ojo, todo aquello que los pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la iglesia. ¿Qué estamos diciendo acá? Que lógicamente que aquí se habla del magisterio de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, que está, ¿verdad?, bajo la administración de la jerarquía. Estamos hablando del Papa, los obispos, los cardenales y sus, ¿verdad?, subsiguientes, que son los sacerdotes, los diáconos, que forman parte de la jerarquía. Entonces nosotros estamos obligados, ojo, hay que hacer hincapié en todo esto, estamos obligados a seguir por obediencia cristiana todo aquello que los pastores sagrados, en cuanto representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe. Es decir, todo lo que es materia de fe. Si la iglesia, si el Papa, los obispos, los sacerdotes viven la doctrina y la declaran la doctrina como materia de fe, entonces nosotros estamos obligados a dar nuestro asentimiento de fe y a obedecer. Por ejemplo, si los pastores, ¿verdad?, vienen y dicen, por ejemplo, de ahora en adelante vamos a bautizar a los recién nacidos hasta 1 año de edad. Esta va a ser la norma en esta diócesis, en esta arquidiócesis, por ejemplo. Viene el obispo, lo dice, lo mandata. Entonces nosotros en materia de fe tenemos que obedecer. Porque son maestros en la fe, dice el canon, en cuanto representantes de Cristo. Porque ellos son rectores de la iglesia. Así es sencillo. Si te dicen, por ejemplo, porque han habido muchos problemas con esto de que comulgar en la mano, sí, que no podemos tocar el cuerpo de Cristo. Sí, los pastores de la iglesia, ¿verdad?, y desde el Papa, porque el Papa fue el primero que autorizó, dicen, ok, en pandemia solo va a darse la comunión en la mano. Primeramente hay que explicar que la comunión en la mano ya existía y estaba aprobada por la iglesia, siempre, tanto la comunión en la boca como la comunión en la mano. Pero el obispo puede decir cuál norma es la que va a regir en su diócesis. Él es el rector de la fe en una diócesis. Igual los sacerdotes tienen que hacer lo que diga el obispo en materia de fe. Entonces, en esa práctica de fe pastoral, entonces nosotros tenemos que obedecer. No es que yo no quiero porque yo no puedo. Obedezca, hermano. En materia de fe, usted tiene que obedecer. Tiene que hacerlo. Diferente es en materia de otras cosas. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si usted se quiere vacunar o no contra el COVID, eso no es materia de fe. No. Si bien es cierto, el Papa y muchos cardenales han hecho un video y han exhortado a que la gente se vacune, está bien, es una exhortación, pero eso no me obliga a mí como católico a vacunarme, por ejemplo. Ojo, no estoy diciendo que estoy en contra de la vacuna, que viene la avalancha de mensajes, ¿no? No, estoy dando un ejemplo nada más. Es decir, que si yo en mi conciencia yo digo no, pues yo no me quiero vacunar ahorita, o me quiero vacunar hasta que venga otra vacuna, o me quiero vacunar hasta que sea seguro, no sé cuál explicación vaya a tener en conciencia la persona. Entonces, tranquilamente no está cometiendo ningún mal, no está infringiendo ninguna norma. ¿Por qué? Porque es una exhortación, no es materia de fe el vacunarte o no. Diferente es bautizarte, eso es materia de fe. Tenés que bautizar a los niños desde chiquitos. Entonces, de igual forma, ahí sí tenemos que obedecer. Entonces, hay que estar bien claros, ¿no? Porque no es todo lo que ellos, los pastores, digan. No, es una materia de fe. Hay que explicar muy bien esto. Pues bien, además, hay un acápite en el canon 212 que dice que los fieles tienen derecho a manifestar a los pastores de la iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales. Sí. ¿Por qué? Porque en el número 213 dice, los fieles tienen derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espirituales de la iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos.
Los fieles tenemos derecho a recibir los sacramentos. Es decir, si nosotros estamos, ¿verdad? No estamos, por así decirlo, infringiendo ninguna norma, nosotros tenemos derecho a acceder a los sacramentos. Simple y sencillamente. Voy a poner un ejemplo. Si una persona desea comulgar, pero no está casada por la iglesia, entonces, la norma del derecho canónico dice que las personas que no están casadas por la iglesia, sino que viven en unión libre, entonces no pueden comulgar. Eso está en el canon. Eso es parte de la normativa jurídica de la iglesia. Y entonces el sacerdote, el obispo, ¿verdad?, tiene que actuar en el derecho. Si esta persona no puede comulgar, entonces se le restringe, no se le da la comunión. Así de sencillo. Diferente es el caso de que venga un fiel, se peleó con el sacerdote, por ejemplo, y el sacerdote anda enojado con él y viene y no le quiere dar de comulgar. Entonces ahí hay un problema. Y ahí está mal el sacerdote, que niega la comunión sin ningún motivo, ni ninguna circunstancia. Entonces hay que establecer muy bien los parámetros en que se tiene que llevar esto. En el número 214 nos dice que los fieles tienen derecho a tributar culto a Dios, según las normas del propio rito aprobado por los legítimos pastores de la iglesia, y a practicar su propia forma de vida espiritual, siempre que sea conforme con la doctrina de la iglesia. Pues bien, clarísimo, los fieles tenemos derecho a vivir el rito que queramos, siempre que esté aprobado por la iglesia. Aquí voy a traer, ¿verdad?, porque voy a traer a colación esta temática sobre la misa tridentina. Esto deberíamos hacer un programa especial solamente de esto, pero rápidamente. Antes del Concilio Vaticano II, la misa se hacía de espaldas al pueblo. Es decir, el sacerdote se ponía de espaldas al pueblo, frente al altar, de espaldas al pueblo, y así era la misa. Pero con el Concilio Vaticano II se hicieron cambios y el sacerdote entonces ya puede estar de cara al pueblo, ¿sí?, es decir, a la asamblea, a la gente que está en la misa, y además la misa se va a decir en lengua vernácula, es decir, en la lengua del país donde se encuentra, porque anteriormente era latín solamente. Pues bien, el Concilio Vaticano II lo que hizo fue actualizar la liturgia y decir que podía, ¿verdad?, hacer estos cambios, pero no en ningún momento eliminó la misa tridentina, que era la misa, o mejor dicho, que es la misa, que todavía existe y está autorizada, que es la misa, que es en latín y es espaldas al pueblo. Nosotros aquí en Nicaragua, yo creo que no hay ningún lugar donde se haga ese tipo de misa tridentina. Yo no conozco. Si alguien sabe en qué lugar existe, pues que me avise, nos escriba, porque yo no sé. Lo normal acá es la misa posconciliar, ¿no?, que es la misa normal, que nosotros recibimos la misa con el lenguaje español aquí en Nicaragua, ¿verdad? Y el sacerdote está de cara al pueblo. Eso es lo normal para nosotros. Pero también existe otra misa. Y en otros países habían lugares o parroquias o inclusive catedrales donde habían horarios para esta misa. Bien. Pero ahora, hace unos meses, el Papa Francisco mandó a regular la práctica, ¿verdad?, cómo se oficia estas misas. Es decir, ojo, el Papa Francisco no eliminó la misa tridentina, sino que mandó a que se regulara. ¿Y quiénes la van a regular? Los obispos en cada localidad. Entonces, esto no quiere decir que la iglesia, el Papa viene y dijo, se elimina la misa tridentina. No, nada que ver. Ese es falsedad. Ahora, si un obispo viene y dice, aquí en mi diócesis solo la misa posconciliar, está bien, él autoriza.
Pero si otro obispo viene y dice, bueno, aquí en la iglesia, en mi diócesis, va a haber la misa postconciliar y también la misa tridentina en tales parroquias, en tal horario, perfecto también. No debería haber ningún problema. Pues bien, entonces, de igual forma, si en una localidad, por ejemplo, aquí en Nicaragua, en este caso, aquí en Managua, vámonos aquí en Managua, pues, bueno, los que vivimos aquí en Managua, el cardenal viene y destina y dice, bueno, la misa que se va a realizar aquí en Managua es solamente la misa postconciliar, es decir, la misa normal, la después del concilio, solamente. Entonces nosotros los fieles estamos clarísimos que solo esa misa se va a hacer acá. Clarísimo. Ahora, pero sí, el cardenal viene y dice, también damos opción que el fiel que quiera ir a vivir la misa tridentina a tal parroquia, en tal lugar, en tal horario, que la viva, entonces no hay ningún problema. El fiel católico puede vivir el rito que desee. Eso es lo que dice el canon 214. Pues bien, en este momento me están avisando de que Radio María Nicaragua va a hacer un corte musical, ¿verdad?, para descansar un poco y después van a retornar. Así que recordarles nada más que a través de Radio María Nicaragua pueden escribirnos al WhatsApp 8590 1457 para sus consultas, sus dudas, comentarios, aportes. 8590 1457, pero recuerden que solamente es mensajes de texto. No podemos pasar al live, al Facebook Live, a esta transmisión, no podemos pasar audio, ¿verdad? Así que solamente mensajes de texto. Entonces, Radio María Nicaragua va a hacer el corte en este momento y regresamos. Para los que nos están sintonizando a través de la página El Esplendor de la Verdad y la página de Radio María Nicaragua, todavía nos mantenemos acá, ¿verdad? En la transmisión no hacemos el corte, solo esperamos el tiempo para que retorne la señal de Radio María Nicaragua. Pues bien, estamos hablando sobre los derechos y deberes de los laicos. Y hemos hablado sobre que los laicos tenemos derechos. Y hay que luchar por esos derechos también. Están en los cánones. Y estos derechos que hemos hablado en el título 1 son derechos para todos los fieles. Es decir, tanto para los laicos como para los sacerdotes, para los obispos, para las religiosas, para todos dentro de la iglesia. Ahora, en el caso de los fieles, específicamente laicos, vamos a tener unos derechos y deberes más específicos. Aquí ya no competen a los pastores, a los consagrados. Y eso lo vamos a ver en el título 2 dentro de unos momentos. Ahora bien, dentro de los derechos y obligaciones de todos los fieles, en el 215 está también, dice que los fieles tienen derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad, o para fomentar la vocación cristiana en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros los fieles podemos organizarnos en asociaciones. ¿Para qué? Para poder evangelizar, para hacer obras de caridad, de piedad. Y hay numerosas asociaciones. Por ejemplo, existen las damas salesianas, ¿verdad? Por ejemplo, también existen los caballeros de Colón, por ejemplo, los heraldos de Fátima. Sí, hay numerosas asociaciones que pueden existir y cual los laicos podemos formar parte. Tenemos derecho a eso. Ahora, todas estas asociaciones, lógicamente, que deben tener y contar con el consentimiento de la autoridad eclesiástica. Eso lo dice el canon 216. No es cosa de que yo voy a hacer una asociación y no me interesa, no comunico, no pido permiso al obispo y me reúno y hago todo. No, no puede ser así. Por eso hay asociaciones, si son de laicos, está bien, pero deben contar con la autorización eclesiástica. Y esta quien debe darle en el territorio donde se va a dar esa misión o esa asociación, donde se va a formar, el único autorizado para darla es el obispo diocesano. O en nuestro caso,
de la arquidiócesis, en este caso el cardenal, aquí en Managua. Pero hay que tomar en cuenta de que nosotros tenemos derecho a contar con esas asociaciones, a reunirnos, a vivir nuestra fe. Tenemos derecho a todo eso, claro que sí. El Código de Derecho Canónico nos da. Entonces, en este momento vamos a regresar a la señal de Radio María Nicaragua. Bienvenidos nuevamente. Estamos hablando sobre los derechos y deberes de los laicos. Y en el numeral 215, en el canon 215 y 216, se nos habla de que los laicos tenemos derecho a formar asociaciones. Y un ejemplo de una asociación es la Asociación Radio María Nicaragua. Está formada por laicos. Sí, la asociación está formada por laicos. Tiene colaboradores, sacerdotes y todo, pero en sus estatutos son laicos. Los socios son laicos que trabajan en la misión de Radio María Nicaragua, que es la evangelización. Lógicamente que hace 20 años, para que Radio María Nicaragua viniera, entonces tenía que pedir la autorización del obispo. En ese momento, hace 20 años, ha de haber sido el cardenal Obando al que le solicitaron el permiso. Pues bien, tenemos unos mensajes que nuestros oyentes y los que están conectados quieren hacernos. Buenos días. En Estelí celebran la misa tridentina en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, dicen. Buenos días. Tengo conocimiento de que se hacen en ocasiones con una fraternidad San Pío que llegó a Estelí. Ok, gracias por el aporte. Bien, es importante estar claro de que sí, el obispo de Estelí ha autorizado esas misas. Repito, el Papa Francisco no la eliminó, pero sí dio potestad al obispo, ¿verdad?, en su provincia, a su territorio, ¿verdad?, en su territorio donde tiene el mandato el obispo, de autorizar esas misas. En el caso de esta comunidad de San Pío X, creo que en el programa anterior me habían preguntado sobre esta comunidad. Les recuerdo, ya lo había aclarado, pero lo vuelvo a decir. Esta comunidad, que habla de tradicionalismo y todo lo demás, fue fundada por el obispo Marcial Lefebvre. Este obispo no está en comunión con la Iglesia Católica. Recuerdo, inclusive en una película sobre San Pablo VI, el Papa, Pablo VI llamó a Marcial, ¿verdad?, al obispo Lefebvre, a que dejara su oposición al concilio, porque él no estaba de acuerdo con todas las cosas que se estaban haciendo en el concilio, no estaba de acuerdo con la misa en lengua original, de cara al pueblo, y un montón de cosas más. San Pablo VI lo llamó y como un gesto, ¿verdad?, de comunión, le regaló un cáliz. Cuando el Papa o un obispo se intercambian cáliz, los cálices de la copa donde se consagra el vino, esto significa estar en comunión con la Iglesia, estar en comunión con el Papa. Y Lefebvre rechazó el cáliz y no quiso volver a la comunión con la Iglesia. Estamos hablando de los años 60. Desde esa fecha, entonces, comenzó a ordenar sacerdotes y hasta obispos que no forman parte de la Iglesia Católica. Y cualquier misa, por muy católica que parezca, si no está autorizada por el obispo y es de esta comunidad que va en esta línea de este cisma, ¿verdad?, que provocó Lefebvre, entonces no son lícitas. Y los católicos que por desconocimiento vayan a una de estas misas, pues tranquilos, pues no es que van a excomulgarlos a ustedes, no, pero ya teniendo este conocimiento deben, ¿verdad?, pedir orientación a la curia arzobispal, a la curia, ¿verdad?, en este caso de su diócesis, y consultar también con el obispo si hay autorización para esta misa de esta comunidad. Si el obispo autoriza, tranquilo,
El Papa dijo que los obispos podían autorizar. ¿Ya? Pero hay que tener mucho cuidado con esa comunidad, San Pío X, que se está viniendo, yo lo veo más común ahora, ¿no? Hay muchos sacerdotes de esas comunidades que no están en comunión con la iglesia. Bien, ahí cierro este comentario. Estamos abiertos, ¿verdad? Cualquier consulta, cualquier duda. Pues bien, ahora vamos a ver en el título 2 del Código de Derecho Canónico las obligaciones y derechos de los fieles laicos. Aquí solamente para nosotros los laicos. Y dice el canon 225. En virtud del bautismo y de la confirmación, los laicos, como todos los demás fieles, están destinados por Dios al apostolado. Tienen la obligación general y gozan del derecho, tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por mucha gente. Es decir, nosotros tenemos el mandato de evangelizar, claro que sí, por lo tanto, tenemos todo el derecho de llevar a cabo la evangelización. Además, dice en un punto 2, dice, también los laicos tienen el deber peculiar, cada uno según su propia condición, de impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico y dar testimonio de Cristo. Y en el canon 226 dice, quienes, según su propia vocación, viven en el estado matrimonial, importante para los matrimonios, tienen el peculiar deber de trabajar en la edificación del pueblo de Dios a través del matrimonio y la familia. ¿Qué está diciendo el canon? Es decir, si vos estás casado, estás casada, formas un matrimonio, entonces tenés, por así decirlo, el deber de trabajar en pro del matrimonio y la familia. Y es por eso que se recomienda a que los matrimonios estén en grupos matrimoniales. Los dos. Cualquier grupo matrimonial, cualquiera que sea, no voy a decir nombre, cualquier grupo matrimonial, pero que estén los dos. Porque a veces sucede de que viene la señora y está en la renovación carismática, pero su esposo no le gusta estar ahí y no va a misa. Y entonces ella vive su fe apartada de la de su esposo. Error, estamos mal. Es que yo soy catequista, yo aquí, yo allá, pero mi esposo nada que ver, ni a misa va. No, tienen que buscar una comunidad donde puedan servir los dos. El matrimonio tiene que ir junto a servir. Eso da fuerza y los une más. Porque si uno anda por un lado y el otro anda por otro lado, en vez de unir, eso más bien divide. Es que andamos sirviendo al Señor. No, señora, usted anda sirviendo a Dios, pero no está con su esposo. Primeramente tiene que servirle a su esposo. Tiene que armar a su esposo, cuidar a su esposo y viceversa. Yo conozco a señores que son grandes líderes en comunidades, pero su esposa no camina con ellos. No llega, no vive la fe con él. Entonces ahí tenemos problemas. Y esos son los problemas que tenemos nosotros los laicos. ¿Y qué dice el canon de derecho canónico? Los matrimonios, caminen juntos, métanse a comunidades juntos. Si son matrimonios, vayan, busquen grupos. Hay grupos que tal vez no dicen pastoral familiar, pero son grupos que están formados por parejas, por matrimonio. Ahí vayan. Eso es lo que orienta el canon. 227, numeral 227. Miren, hay muchos cánones, muchos puntos del derecho canónico. No voy a extenderme en todos, es difícil. Solo estoy tomando algunos. En el número 227 dice, los fieles laicos tienen derecho a que se les reconozca en los asuntos terrenos aquella libertad que compete a todos los ciudadanos. Sin embargo, al usar de esa libertad, han de cuidar de que sus acciones estén inspiradas por el espíritu evangélico y han de prestar atención a la doctrina propuesta por el magisterio de la Iglesia, evitando a la vez presentar como doctrina de la Iglesia su propio criterio en materias opinables. Ese es otro problemita que tenemos, sobre todo con los que nos dedicamos a la enseñanza del magisterio. De repente, a veces, comenzamos a dar criterios propios. Es que yo opino que eso debería ser así.
Y es que yo pienso que la iglesia debería hacer esto. Y comenzamos a dar criterios personales y no comenzamos a dar doctrina. Entonces ahí tenemos problemas. Yo he escuchado a catequistas, por ejemplo, o predicadores, que comienzan, en lugar de hablar de la fe, de la palabra de Dios, del catecismo, del magisterio, comienzan a hablar de un montón de cosas que a veces ni edifican, solo para crear controversia. Entonces ahí estamos mal. Nosotros los fieles laicos, sobre todo los que tenemos, ¿verdad?, ese espíritu de querer, ¿verdad?, servir al Señor, entonces tenemos que estar en comunión con la iglesia. Es decir, tenemos que ir en la línea de la doctrina propuesta por el magisterio de la iglesia. No hay de otra. Y en el número 228, en el canon 228, dice: los laicos que sean considerados idóneos tienen capacidad de ser llamados por los sagrados pastores para aquellos oficios eclesiásticos y encargos para cumplir según las prescripciones del derecho. Sí, hay laicos idóneos. Ahora, lo de idóneos, lógicamente que eso es un criterio que va a tener el sacerdote, el obispo, si es un laico entregado, si es un laico docto, que ha estudiado. Bueno, hay numerosos criterios que hablar sobre ese respecto. Ahí pues más bien ustedes tendrían que aportar más o consultarme o consultarme. Pues bien, en el número 229 dice que los laicos, bueno, 229, canon 229, para que puedan vivir según la doctrina cristiana, proclamarla, defenderla cuando sea necesario y ejercer parte que les corresponde en el apostolado, para eso los laicos tienen el deber y el derecho de adquirir conocimiento de esa doctrina, de acuerdo con la capacidad y condición de cada uno. Es decir, nadie puede decir, es que yo no sabía que eso era doctrina de la iglesia. No, mire, si usted se dedica a enseñar, si usted dirige un grupo, si usted es catequista, si usted es formador, si usted es predicador, evangelizador, misionero, lo que sea, usted tiene que estudiar la doctrina de la iglesia. No puede decir, es que yo no sabía. No, usted tiene que aprenderla, tiene que estudiarla. Yo, antes de venir a hablar de esto, tuve que estudiar el Código de Derecho Canónico. Pero tengo que hacerlo. Entonces, también en el numeral 229, en el punto 2, dice que también tienen derecho de adquirir el conocimiento más profundo de las ciencias sagradas quienes imparten, por ejemplo, clases en universidades o facultades eclesiásticas o en los institutos de ciencias religiosas. Es decir, que los laicos también podemos enseñar, podemos ser doctores en Biblia. ¿Sabían ustedes eso? No solo los sacerdotes, hay laicos que pueden ser doctores en Biblia, doctores en filosofía, y pueden enseñar en los seminarios, en instituciones, en institutos católicos, en universidades, sin ningún problema. Pues claro, para eso está que estudien. Sencillo. Es que no sabía que habían lugares, como no. Aquí nosotros tenemos universidades católicas donde un laico puede estudiar teología si quiere. Sencillamente, tranquilo. Y si después puede, si es idóneo y docto y puede y es autorizado, puede ir a dar clases. Claro que sí. Ahora, en el numeral, en el canon 230, el número 1, dice: los laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la conferencia episcopal pueden ser llamados para el ministerio estable del lector y acólito mediante el rito litúrgico prescrito. Sin embargo, la colación de estos ministerios no les da derecho a ser sustentados o remunerados por la iglesia. Es decir, son servicios. De repente, mi hermano, viene el padre y lo busca para ser lector. Bueno, ¿y cuánto me va a pagar, padre? Eso no va dentro de la iglesia. Es un servicio. Es un servicio. Los acólitos, estos acólitos, cuando nosotros hablamos de acólitos, creemos que estamos hablando solamente de los monaguillos, ¿no?, que sirven ahí en el altar.
ahí en los acólitos también están quienes sirven otras personas mayores que pueden dar servicio en el altar, tal así como los ministros extraordinarios de la comunión, que es el nombre que se le debe dar. No es ministro de la Eucaristía, no, es ministro extraordinario de la comunión. Entonces, ellos también son acólitos. En el punto 2 dice que los laicos, por encargo temporal, es decir, que estos ministerios no son forever, no son vitalicios, no, son temporales. Estos ministerios, dice que los laicos pueden desempeñarlos, ¿verdad?, en las ceremonias litúrgicas. Asimismo, pueden desempeñar otras funciones, por ejemplo, como comentador, cuando se hacen las moniciones, por ejemplo, además de las lecturas, puede ser cantor, es un ministerio, el cantar en la misa, los cantores, o sea, no son grupos, ni se llama coro, no es correcto llamarlo así, son los cantores. Esto y otros también funciones que pueden hacerse en la liturgia. Los laicos podemos hacerlo, claro que sí. El Código de Derecho Canónico nos dice que sí podemos. Ahora bien, dice en el punto 3, donde lo aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones. Es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas, administrar el bautismo, dar la Sagrada Comunión, según las prescripciones del derecho. Óigase bien, en lugares donde no hay ministros, el ministro ordinario es el sacerdote. Hay lugares, por ejemplo, rurales, ¿verdad? Ahí en el campo, donde un sacerdote tiene que visitar 1000 comunidades en un año, y a veces no le da ni para visitar una en un año, tiene la visita cada 2 años. Eso ocurre aquí en nuestro país y en muchos lugares del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Hay laicos que se desempeñan con ministerios que tal vez no son oficializados, pero ellos lo realizan por encargo del sacerdote. Hay ministros de la palabra, hay ministros extraordinarios de la comunión, hay acólitos, pero todo esto tiene que ser en orden. O sea, no puede ser de que yo de repente llegue a una zona, bueno, aquí no hay sacerdote. Entonces, bueno, yo voy a ser de sacerdote, entonces, yo voy a dar la comunión. No, un momentito. Tiene que haber autorización eclesiástica. Y si no la hay del obispo, porque no es al obispo, por lo menos de un sacerdote que te delegue responsabilidades temporales o por el momento. De repente hay una misa que está bien copiosa, hay bastante gente y el sacerdote está solo y necesita quien le ayude y conoce a un fiel que le pueda ayudar. El sacerdote en ese momento le puede decir, ayúdame a dar la comunión, lo puede autorizar. Y eso es posible, qué barbaridad. Sí, es posible. Y hay muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero hay casos especiales. El Código de Derecho Canónico lo explica. Y ya para terminar, en el canon número 231 dice, los laicos que de modo permanente o temporal se dedican a un servicio especial en la iglesia, tienen el deber de adquirir la formación conveniente que se requiere para desempeñar bien su función y para ejercerla con conciencia, con generosidad y diligencia. Bien, hermanos, pues ya el tiempo se ha agotado. Gracias a todos los que nos han sintonizado a través de las preciosas ondas de Radio María Nicaragua. Felicidades nuevamente, Radio María, por tus 20 años. Y a los que nos escuchan y nos ven a través del Facebook Live, y los que nos vayan también a ver a través de los videos del Facebook o también de YouTube, donde van a poder encontrarnos a través de mi canal de YouTube, Denise Oviedo, o a través de la página El Esplendor de la Verdad. Hermanos, recuerden que Dios nos ama y nosotros los laicos podemos ejercer nuestra misión aquí en la iglesia, pero de forma ordenada según el Código de Derecho. Pues bien, que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.